Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Qué bueno es tener la oportunidad de continuar nuestro estudio donde dejamos en nuestro último programa. Por favor, querido oyente, tome su Biblia, acompáñeme. Estamos en el libro de Génesis y vamos en capítulo 2. Estamos considerando algunos detalles concernientes a la creación del hombre y al lugar donde Dios lo puso. Ahora, oremos a Dios pidiéndole su bendición y guía. La oración ayuda muchísimo y estoy más que agradecido por cada persona que ora por mí. Así que muchas gracias a ustedes y vamos a orar comenzando nuestro programa. Amado Padre, te agradecemos por habernos puesto aquí, en este mundo que has creado. Estamos gozosos por ser parte de tu plan. El tiempo que vamos a pasar en este mundo, Señor, es tan breve. Queremos aprovecharlo al máximo en cada oportunidad. Es por eso que te pedimos que podamos ser sabios con el tiempo y podamos utilizar cada oportunidad que tú nos das para compartir con otros tu gracia, compartir la enseñanza de la palabra de Dios y hacer llegar a aquellos que aún no han oído o no han creído el Evangelio el mensaje de salvación. Dios, pedimos que bendigas este programa, que tu palabra obre en nuestros corazones. Y si alguien que está escuchando todavía no te conoce, te pedimos, Dios, para que le ayudes a confiar en ti, el Creador, y a confiar en Cristo, el Salvador. Te pedimos, Señor, por tus hijos, para que este día sea de bendición. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, en Génesis capítulo 1, Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen. En capítulo 2, versículo 7, encontramos el proceso por el cual Dios creó al hombre. Y leemos así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Luego se nos dice en los versículos 8 y 9, acerca del lugar donde Dios puso a ese hombre que había creado. Son versículos muy importantes, así que vamos a verlos con detenimiento. Génesis 2:8 dice así: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, esta es la primera mención del huerto de Edén en la Biblia, pero no es la última. Edén se menciona en Génesis y el profeta Ezequiel hace varias referencias al huerto de Edén. Pero también Amós y Joel mencionan el huerto de Edén en sus libros proféticos. Ese es el lugar donde Dios puso al hombre. Ahora, hay varios cuestionamientos en cuanto a la ubicación. ¿Podemos saber dónde estuvo? Tenemos que ser cuidadosos al respecto y alejarnos del dogmatismo. Ahora bien, el huerto de Edén, como sabemos, estaba en la zona del río Tigris y el Éufrates. Ese es el lugar a donde generalmente se cree que el huerto estaba. Sea como fuere, Dios puso a Adán allí y sabemos que era un huerto literal y algo hermoso. Vamos a considerar algunas reflexiones mencionadas aquí en cuanto al hogar del hombre, ese huerto a donde Dios lo puso. Ahora, seamos cuidadosos con perder el tiempo en cosas que no son esenciales. La ubicación exacta del huerto yo no la voy a discutir, así que vayamos a lo que es más práctico. En Génesis capítulo 2 encontramos todo lo necesario para el crecimiento de las plantas y hortalizas. Hay un buen suelo, un buen clima, un buen ámbito, y Dios puso al hombre para cuidar y labrar el jardín. Leemos allí en Génesis 2:8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer.
Aquí tenemos la energía vital de la tierra. En el versículo 5 leemos: toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. De modo que en versículo 5 vemos que la tierra misma, o desde la tierra misma, Dios produjo todo lo que era necesario para alimentarse. Y en segundo lugar, vemos que Dios proveyó un vapor necesario para que viva la vegetación. Dice el versículo 6, subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Creo que debe haber sido el comienzo del ciclo hidrológico, en el cual el agua se evapora, asciende a las nubes, luego cae en forma de lluvia o nieve, eso dependiendo de la temperatura y otros factores. Pero la idea aquí es que Dios proveyó el agua que se necesitaba para sustentar la creación, porque todavía no llovía. Y en tercer lugar, vemos en versículos 7 al 15, que el hombre cuidó al principio fielmente el huerto. Entonces tenemos el suelo, Dios lo creó, tenemos la vida vegetal, las plantas, Dios las creó. Luego tenemos la provisión para preservar esas cosas, para sustentarlas. Rocío, Dios lo envió, pero también le dio al hombre el privilegio, el derecho, pero la responsabilidad de cuidar el huerto. Dice versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjese que todo lo que crecía en el huerto era hermoso y servía. Fíjese lo que dice el versículo 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. En otras palabras, eran árboles hermosos. Y luego algo muy práctico. Sus frutos eran buen alimento. Hermosa, útil y práctica. Así era la tierra originalmente. Y creo que volverá a ser así, y mucho mejor, cuando el Señor Jesucristo venga a este mundo para establecer su reino en la tierra, su reino milenial. Creo que es una lástima que la gente en la actualidad no valore la creación. Ahora, debemos entender que la misma creación ha sido arruinada por el pecado. La tierra en la actualidad está llena de espinos, malezas, cardos, y hay lugares bastante feos en el planeta, pero también hay lugares hermosos. Uno tiene oportunidad de viajar y debe observar los paisajes, admirar la creación de Dios, y en más de una ocasión nos hemos preguntado cómo se vería todo esto antes de la caída, en su plenitud y perfección original. Bueno, la Escritura dice agradable a la vista. Así que, amigo, debemos apreciar la creación de Dios y recordar que es producto de las manos de Dios. De modo que todo lo que estaba en el huerto era agradable a la vista. Eso antes de la caída del hombre. Todo era hermoso y útil. Era algo que Adán podía disfrutar y era una provisión maravillosa para el sustento de su cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un ambiente perfecto en el cual Dios pone al hombre perfecto y le da a ese hombre el dominio. Pone el dominio en las manos de ese hombre, el dominio de la tierra. En versículo 15 leemos así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Qué privilegio que se le dio a Adán, y ese dominio que Dios le dio duró hasta que el pecado entró al mundo. Y se extendía hasta todas las regiones sobre la naturaleza animada e inanimada, tal como lo describe el versículo 26. Me refiero al capítulo 1, versículo 26, donde leemos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, en ese versículo 26, tenemos el plan de Dios de poner al hombre para que cuidara la tierra.
Y en Génesis 2, 19 al 20, vemos a Adán llevando a cabo ese plan de Dios. Vamos a leer de nuevo Génesis 2, 19 y 20. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esa fue una labor difícil. Algunos piensan, ¿cómo hizo Adán para pensar en todos esos nombres? No había diccionario de animales, ni enciclopedias. Estos eran los primeros animales. Pero el Dios soberano que creó los animales y que creó al hombre podía impartirle a Adán los nombres que él quería utilizar para identificar a las bestias. Además, en estos versículos me parece bastante claro que el idioma fue un regalo que vino directamente de Dios. Al principio pienso que no había ninguna forma de escrituras. Adán no podría haber acudido a ningún tipo de referencias. Así que el idioma era parte del regalo de Dios al hombre. Y creo que tenemos que apreciar eso. ¿Sabe? Al pensar en el idioma como un regalo de Dios al primer hombre que creó, me viene a la mente que tenemos que ser más cuidadosos con nuestro hablar. La habilidad de comunicarnos por medio del habla, del uso de las palabras, es un regalo de Dios. Cada vez hay más tolerancia y más libertinaje y promiscuidad. La manera de hablar se degrada cada vez más. No es bueno para ninguno de nosotros ver y escuchar la basura que hay en la programación actualmente. Bueno, esa no es la manera que Dios quiere que usemos nuestro idioma. Y tampoco debemos usar el nombre de Dios en vano, como tan comúnmente se hace ahora. Entonces, tenemos aquí implícitamente que el idioma fue el regalo de Dios a Adán. En el versículo 15 Dios lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y después, en los versículos 19 y 20, le dio la habilidad de ponerle nombre a cada uno de los animales. Ahora debemos tener cuidado con lo que dicen algunos espiritistas, pasar los límites de lo que dicen estos versículos. Pasar los límites del mundo conocido es algo prohibido estrictamente por la palabra de Dios. No tenemos la autoridad para hacerlo. Vamos a considerar un poquito eso. Volvamos al versículo 26 por un momento. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No veo cómo cualquiera que esté leyendo este versículo puede adjudicarse poder para comunicarse con el más allá. Algunos dicen que el hombre podría comunicarse con los peces o con el más allá, pero si lee el libro de Deuteronomio, en especial el capítulo 18, verá que Dios prohíbe ese tipo de cosas. Mi amigo, valore su bienestar físico, mental y espiritual. No se involucre en prácticas parapsicológicas que terminan siendo demoníacas. La astrología está prohibida en la Biblia, y eso también lo vemos en el libro de Deuteronomio. No busque en las Escrituras lo que allí no está. Génesis 1:26 no dice que el hombre tenga la capacidad de comunicarse con el más allá. Ahora, al llegar a esta historia y mirarla con mayor atención, verá que Dios le pone una condición al hombre. Dice Génesis 2:16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero, esa pequeña palabra allí, más o pero, dice un momento, Adán, tienes mucha libertad, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no debes comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Esa era una simple restricción y no estaba en el plan de Dios que el hombre muriera. Dios no creó al hombre para que muriera, sino para que viviera. Pero aquí Dios le pone al hombre una prueba. ¿Y por qué pone al hombre en prueba? ¿Por qué le pone Dios esta restricción a Adán? Bueno, no creo tener todas las respuestas, pero voy a sugerirle algunas. En primer lugar, creo que Adán tenía que tener algo que le recordara que él no era el dueño de la tierra. Él simplemente era un custodio, un guarda, un labrador. Dios era el creador, Adán la criatura. Dios es el dueño, Adán cuida la tierra para Dios. Y esa simple restricción recordaba a Adán que él no era el dueño de la tierra. Y ¿sabe qué, mi amigo? Nosotros también tenemos que aprender esa lección. Hay veces que nos aferramos tanto a esta tierra, a las cosas que tenemos, como si fuésemos a estar aquí para siempre y a tener lo que tenemos para siempre. Bueno, eso no es así. Uno de estos días vamos a dejar nuestras pertenencias. La muerte nos separará de ellas. Esta tierra es de Dios. 1 Corintios capítulo 10 dice 2 veces lo que el Salmo 24:1 había declarado. De Jehová es la tierra y su plenitud. Este universo es de Dios. Esta tierra es de Dios. Él la creó, Él la sostiene y nos ha puesto aquí como cuidadores. Todo lo que yo tenga, los bienes materiales que tenga en este mundo, son de Dios, no me pertenecen a mí, y debo ser un administrador sabio. Siempre hablo en cuanto a esto con mi esposa y hay veces que uno de los dos no está satisfecho. Pensamos que no estamos haciendo lo suficiente para la obra de Dios. Y es bueno recordarse el uno al otro esta verdad, ya que muchas veces nos olvidamos, pensamos que las cosas son nuestras. Lehmann Strauss tiene una pequeña casa a nombre propio y a nombre de su esposa, pero eso es a causa de la ley. Nosotros no nos consideramos los dueños, consideramos que Dios es el dueño y nosotros solo somos los cuidadores, los mayordomos. Entonces, esta restricción que Dios le pone al hombre en el versículo 17 del capítulo 2 es justificada. En este pasaje creo que también se enfatiza el hecho de que el hombre tiene poder de decisión. Tiene el poder de obedecer y el poder de desobedecer a Dios. Y este hombre que recibió de parte de Dios la capacidad de decidir, necesitaba recibir una prueba que determinara si iba a utilizar esa voluntad para obedecer a Dios. Adán tenía el poder de obedecer o desobedecer a Dios. Por tanto, Dios le mandó al hombre en el versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, algunos maestros bíblicos nos dicen que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal debe haber sido venenoso. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que fuera venenoso, y permítame decirle por qué. Porque al llegar al final de la obra de la creación, en Génesis 1:31, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Si todo era bueno en gran manera, ese árbol no era venenoso. La cosa es que Dios dijo, si comes del fruto de ese árbol, morirás. Y esa era la simple y única restricción que Dios le puso a Adán. En otras palabras, Él le dijo, de cierto morirás. En cuanto a la restricción que Dios le puso a Adán, reflexionemos. ¿No estamos todos inclinados a rebelarnos contra toda ley, mandamiento y restricción? Parece que nos gusta hacer las cosas que no debemos hacer. Es casi parte de la naturaleza humana reaccionar así. Y quiero que sepa, y esto va de corazón para todos los niños y adolescentes, que cuando tu madre o tu padre te ponen una restricción,
no es porque te odian, sino porque te aman. Y ellos han vivido mucho más de lo que has vivido y saben qué es lo mejor. Recuerdo cuando era niño que no podía meter en mi cabeza el hecho de que cuando mis padres me prohibían algo, cuando me decían que no, era porque me amaban. Yo solía pensar, si me aman, ¿por qué no me dejan hacer lo que yo quiero? Pero ellos vivieron muchos años más que yo y podían discernir mucho mejor lo bueno de lo malo y sabían qué era lo mejor para mí. Así que cuando mamá o papá me ponían una restricción, no había que rebelarse o enojarse. No hay que concluir que no nos aman. Los padres saben qué es mejor, tienen más experiencia en la vida y saben. Ahora bien, vamos a aplicar esto a nosotros, los adultos. Dios sabe más que nosotros de todas las cosas. Y cuando leemos en la Biblia que hay una restricción sobre nosotros, debemos obedecer. Dios sabe mucho más de lo que yo sé, y Dios sabe qué es lo mejor para mí. Yo como pastor he enfrentado este problema recientemente en el caso de un hombre casado con 3 hijos que llegó a conocer una señorita más joven que llenó su corazón, llenó su ego, y él se enamoró de esa joven. Así que un día llegó a su señora y le dijo, me voy a divorciar. Y ella le respondió, ¿divorciar? ¿Estás bromeando o es en serio? Y él le dijo, en serio, voy a dejarte y a los chicos, ya no los amo más. Y de paso agregó, cometí un error al casarme contigo. Ella no lo podía entender y bueno, yo tampoco. Pero ¿sabe una cosa? Ese hombre decía ser cristiano. Yo le mostré varios versículos de la palabra de Dios para demostrarle que estaba mal lo que estaba haciendo y siquiera pensando. Estaba desobedeciendo a Dios. Mi amigo, como adultos debemos obedecer lo que dice la palabra de Dios. Mi amigo, usted va a encontrar esto justo en el 2º capítulo de Génesis. Y lo vamos a ver en nuestros próximos programas, allí cuando Dios junta a Adán con su esposa Eva. Cuando Dios juntó a ese hombre y a esa mujer, hizo un voto solemne. Y yo le recordé eso a este hombre. Él estuvo en una iglesia, frente a un ministro de Dios y lleno de testigos, prometió casarse y estar junto a esa mujer hasta que la muerte los separara. Yo le recordé esa restricción en la Biblia, pero él llegó al punto de tomar una decisión, una mala decisión, y creo que lo va a lamentar. Por estos días él está viviendo con una mujer mucho más joven, pero eso no va a durar para siempre. Él va a tener que vivir consigo mismo y con su pecado y con la negligencia hacia su esposa e hijos. Bueno, volvamos a Génesis 2. Tenemos entonces un mandamiento de Dios que le dio a Adán y debemos aprender la lección de esto. Dios le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era un mandato de Dios, no se lo podía eludir, una restricción, y estaba justificada. ¿Y sabe qué? Creo que en estos versículos tenemos una revelación de la bondad de Dios. Él fue bondadoso al darle a Adán todos aquellos frutos. No habían restricciones para Adán para comer centenares de frutos, con la excepción de uno solo, que era una prueba de obediencia. Entendamos que no había ningún sacrificio para Adán y Eva de abstenerse de comer de ese fruto. Dios no los privó de ninguna alegría, no les sacó nada que ellos necesitaran. Dios les dio toda la libertad del mundo. Y había un grado mínimo de restricción o de prohibición sobre una cosa. Solo una cosa no podían hacer. Ahora, mi amigo, ¿cómo podemos mirar esa sola restricción y criticar a Dios? Sé que los escépticos hablaron muchísimo en cuanto a lo trivial de esta restricción y las horribles consecuencias de no haber obedecido.
pero todo lo que dicen no tiene sentido. Cuando Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás, mi amigo, no era una amenaza, no era un desafío. Fue una advertencia por parte de Dios y una revelación de Dios. Cuando alguien le dice a su hijo que no toque el fuego porque se va a quemar, usted no está amenazando a su hijo, le está advirtiendo con amor. Y lo hace nada más que por el bien del chico. Y el niño sería un necio preguntando, ¿por qué existe el fuego? Y nosotros somos necios si nos preguntamos por qué Dios puso el árbol del bien y del mal en el huerto. Eso no lo debemos cuestionar. Es prerrogativa de Dios. Es un derecho de Dios. Así que aquí tenemos el árbol del conocimiento del bien y el mal, que si ellos comían de ese fruto, morirían. Y lo tenemos al principio de la Biblia, capítulo 2. Pero también hay otro árbol, mi amigo, el árbol de la vida. Y también es mencionado allí en Génesis, capítulo 3. Lamentablemente Adán y Eva comieron del fruto prohibido, y así entró el pecado en el hombre, en la mujer y en toda su descendencia. Todos los seres humanos somos pecadores y todos tenemos ese estigma, vamos a morir físicamente. Pero Dios ha provisto de manera maravillosa, mi amigo, por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, un rescate de nuestra perdición. Él pagó el precio del pecado, murió, resucitó, y Él es el camino de retorno al Padre. Él nos lleva, si usted confía en Él, de regreso a Dios. Bueno, mi amigo, si usted todavía no es salvo, crea en el Señor Jesucristo y lo será. Por favor, siga leyendo en su casa Génesis capítulo 2. Si Dios quiere, vamos a regresar para continuar con nuestro estudio en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Muchas gracias por habernos acompañado y que Dios le bendiga. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.